Ningún ser humano que desobedece el mandato de la ley, la palabra del Señor, puede ni tiene autoridad para enviar a ningún ser humano a hacer nada para el Señor. Nadie que desobedezca la palabra del Señor, haciendo lo contrario que Dios le envía a hacer a través de su palabra, tiene autoridad para trabajar en la obra del Señor y mucho menos para enviar a nadie. La autoridad que tiene el hombre de desobediencia es una autoridad que viene de Satanás. Cuando el ser humano desobedece al mandato de la ley, haciendo lo contrario a lo que Dios envía a hacer en su obra, en su altar, en su casa, todo ser humano que desobedece al mandato de la ley, se le está prohibido hacer trabajos para el Señor, para Dios. Estos no tienen autoridad espiritual de Dios. La autoridad que estos seres humanos tienen es una autoridad que viene de Satanás. Nadie que desobedece la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, tiene autoridad para hacer nada en la obra del Señor, mucho menos para enviar a ningún ser humano a hacer nada. Estos seres humanos que desobedecen al Señor no tienen autoridad de parte del Señor. Dios es claro a través de su palabra. Todo aquel que desobedece el mandato del Señor, adorando al sol, adorando la luna, introduciendo imágenes en la casa del Señor, introduciendo cosas en la casa del Señor, en los altares del Señor que Dios no ha enviado a introducir en su casa. Estos seres humanos no tienen autoridad de parte de Dios para trabajar en su obra y mucho menos para enviar a nadie de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está aquí. Dios no es hombre. Todo ser humano que desobedece el mandato de la ley, todo ser humano que desobedece la palabra del Señor, sin importar cuántos años tenga trabajando para el Señor, si está trabajando en la obra del Señor, desobedeciendo el mandato de la ley, hace tiempo que ya Dios se fue de este cuerpo. Nadie que desobedece al Señor tiene autoridad para hacer nada para Dios. La autoridad que estos seres humanos tienen viene de Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2 nos confirma y nos aclara de qué manera Satanás, a través de estas personas, estaría operando para estos tiempos de apostasía. Nadie que adore el sol, que adore la luna, nadie que adore objetos, que adore cosas, tiene autoridad de parte de Dios para hacer nada en la obra del Señor. No importa cuántos seguidores tenga, no importa dónde lleve la palabra del Señor, cuán famoso sea, la fama le pertenece al mundo. Nadie que idolatre la casa del Señor fotografiando, tomando videos, enseñando al pueblo a idolatrar, tiene autoridad del Señor para hacer nada en la obra del Señor.
Dios es claro a través de su palabra. Nadie que le enseñe lo contrario al pueblo del Señor, nadie que doctrine al pueblo de Dios contrario a como Dios le ha enviado, tiene autoridad espiritual delante del Señor. De parte del Señor, quise decir.